En esta ocasión hablaremos sobre Android y SQLite. Los objetivos son conocer qué es SQLite, aprender a utilizar SQLite para almacenar datos de una aplicación de forma local en un dispositivo móvil, desarrollar una aplicación que haga uso de las funciones básicas de SQLite. SQLite es un motor de base de datos muy popular en la actualidad por ofrecer características muy interesantes como su pequeño tamaño, no necesitar ningún servidor para su gestión, precisa poca configuración, es transaccional y es de código libre. Pueden visitar el sitio www.sqlite.org para mayor amplitud sobre este tema. Nosotros vamos a desarrollar un ejemplo con Android con una base de datos pequeña con la cual se contará apenas con una tabla. A esta tabla le llamaremos empleado y tendremos 4 campos. Para estandarizar esto, el campo clave le llamaremos _id y será de tipo entero. Tendremos el nombre del empleado, será de tipo text, edad de tipo integer y salario de tipo real. Esto es respetando los tipos de datos o algunos de los tipos de datos que SQLite nos ofrece. Android provee una API para la manipulación de bases de datos SQLite. La clase principal de la cual vamos a heredar es SQLite Open Helper. Esta clase posee 2 métodos principales, onCreate y onUpdate. onCreate para la creación de la estructura de la base de datos y onUpgrade para actualizar dicha estructura. Esta es la clase que se encargará de gestionar nuestra base de datos. La clase se llama, o más bien dicho, le pondremos el nombre empleados SQLite. Esta hereda de SQLite Open Helper. Al momento de heredar esta clase tendremos que sobreescribir como mínimo los 2 métodos que acabamos de mencionar, onCreate y onUpgrade. He definido en esta parte una variable que contiene una cadena como un script que será ejecutado para crear la tabla empleado, la cual constará con estos campos: el ID, que será entero, será la llave primaria y será autoincremental, el nombre de tipo texto, la edad de tipo entero y el salario de tipo real. El constructor de esta clase recibe el contexto, el nombre de la base de datos, un cursor que podría de forma opcional gestionar las consultas que realicemos a esta base de datos y la versión de la base de datos. El método onCreate es ejecutado por Android de forma automática la primera vez cuando se detecta que la base de datos aún no existe, es decir, cuando es la primera vez que se va a utilizar esta clase para acceder a esta base de datos. Entonces, en este momento, en este método onCreate, podríamos nosotros ejecutar todos los scripts que podrían crear la estructura de todas nuestras tablas. Incluso podríamos crear o escribir más instrucciones que podrían encargarse de poblar nuestra base de datos con información por omisión o con información inicial, si le queremos llamar así. Cuando la base de datos ya existe y nosotros queremos crear una instancia a esta clase para manipular los datos, es Android el que se encarga de chequear si será necesario ejecutar el método onUpgrade, pero el método onCreate ya no será ejecutado. Esto quiere decir que los datos y la estructura que tengamos ya creada no se perderá. El método onUpgrade podría ser ejecutado si, por ejemplo, cuando intentemos abrir esta base de datos, el número de versión de la nueva versión sea mayor que el de la versión anterior. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En este caso, por ejemplo, en el método onUpgrade, bien podríamos ejecutar a través del objeto db que se nos está pasando como parámetro el método execSQL para borrar la tabla, si es que acaso existe, la que es llamada empleado, y luego proceder a ejecutar el método onCreate para crear las nuevas estructuras. Esto solamente es un ejemplo. Consideremos que si vamos a actualizar una base de datos, deberíamos primero tener un respaldo de los datos que ésta podría tener
o simplemente ejecutar los scripts que se encarguen de agregar los campos a las tablas necesarias. No perdamos de vista esta clase que se llama empleados SQLite, que es la que vamos a utilizar en nuestros siguientes ejemplos. Vamos a ver cómo podríamos agregar registros. Imaginemos que un botón manda a ejecutar este método. El método agregar. Lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia a la clase de la cual acabamos de hablar. Y en el constructor vamos a enviar 4 argumentos. El contexto, el nombre físico del archivo que tendrá la estructura de nuestra base de datos, de forma opcional el cursor a través del cual podríamos manipular las consultas que ejecutemos hacia esta base de datos. Eso no es obligatorio, lo vamos a dejar nulo. Y el número de versión. La primera vez que se abra o se crea una instancia de la base de datos en esta instrucción es cuando Android determinará ejecutar el método onCreate que acabamos de ver, y es cuando se procederá a crear las estructuras de nuestra base de datos. A partir de este momento nosotros podríamos abrir la base de datos a través de esta instancia, como pueden ver, creando un objeto de la clase SQLite Database. Y a través de esta instancia podríamos indicar que queremos abrir la base de datos para escritura con el método getWriteTableDatabase. Su contraparte sería getWriteTableDatabase en el caso que quisiéramos solamente leer. Para este caso vamos a abrir la base de datos para escritura. El objeto DB es el que nos permitirá ejecutar un comando de inserción de registros a través del método execSQL. En este caso estamos insertando un simple registro, dejando como nulo el primer campo porque sabemos que es autoincremental, no necesitamos determinar ningún valor desde acá, el nombre del empleado, su edad y su salario. Por supuesto que estos datos podrían ser solicitados a través de una pantalla y esta cadena concatenarla con los valores que podrían venir de controles de tipo editText. Después de esto podríamos mostrar un mensaje confirmando que el registro ha sido agregado. Procedemos luego a cerrar los cursores, o en este caso que no hemos usado cursor, procedemos a cerrar la base de datos para liberar los recursos que ésta pudiese estar utilizando. Este es un método simple en el que se demuestra cómo podríamos nosotros abrir la base de datos para escritura y cómo podemos insertar registros en ella. Veamos cómo podríamos consultar registros. Imaginémonos un botón que realiza la consulta sobre esta misma base de datos. Vean, las primeras 2 líneas son similares. Se crea una instancia hacia la clase empleados SQLite, pero la segunda línea, en lugar de abrir la base de datos para escritura, la abre solo para lectura. A partir de este momento, a través del método rawQuery, yo podría ejecutar una consulta a esta tabla. Este método rawQuery me retorna un objeto de tipo cursor. Un objeto de tipo cursor contiene los registros y las columnas que yo necesite consultar de una tabla determinada, para este caso la tabla empleado. Lo primero que vamos a determinar en el método rawQuery es el query que queremos ejecutar. El segundo argumento que podríamos enviar son un arreglo que contiene los argumentos a ser sustituidos por las condiciones que podríamos establecer sustituidas por un símbolo de interrogación en nuestro primer query. Ese ejemplo lo vamos a aclarar más adelante cuando veamos cómo podríamos utilizar los argumentos de la cláusula where que se ejecutan a través de un query. Para este caso lo estamos dejando nulo y estamos simplemente queriendo seleccionar todas las columnas que pertenecen a la tabla empleados, con la condición de empleados que tengan la edad de 25. En este momento podríamos proceder, por ejemplo, a crear un arreglo con tantos elementos como registros tengamos en nuestro cursor, y eso lo hace el método getCount. A través de este lazo repetitivo while podríamos ir recorriendo este cursor con el método moveToNext y poblando este arreglo de información a través de un subíndice i, la posición 0 por ejemplo.
A los campos de este cursor podríamos accederlo a través de los métodos getInt, por ejemplo, para acceder a la columna 0 que estaría representada. Este 0 estaría representando a la columna que es el ID del empleado. Podríamos concatenarle un símbolo para separar entre el código y el nombre, por ejemplo, que representa al segundo campo, que es un string. Y en este caso entonces este arreglo estaría quedando poblado con el dato, el código del empleado y su nombre. Con este arreglo, así como hemos visto en otras ocasiones, nosotros podríamos crear un objeto ArrayAdapter para conformar luego los datos a ser mostrados en un ListView, como este, por ejemplo, que estamos referenciándolo acá. A través del método setAdapter podríamos fijar ese adaptador y estos datos fácilmente podrían ser mostrados en una lista. Luego de esto podemos proceder a cerrar para liberar los recursos que se están ocupando con estos cursores y esta base de datos. Veamos cómo sería el caso en el cual nosotros podríamos ejecutar una consulta en lugar del método rawQuery. Digamos, esta podría ser una versión 2 de nuestra consulta. Abrimos la base de datos para lectura y luego, en lugar de utilizar el método rawQuery, podríamos utilizar el método query. En este podemos establecer a través de una serie de parámetros separados por coma, elementos como por ejemplo el nombre de la tabla, en este caso es empleado, las columnas que vienen representadas a través de un arreglo de tipo string, en este caso consultando 3 columnas, la cláusula where, en la cual decimos edad igual a y colocamos un símbolo de interrogación, el cual podrá ser sustituido posteriormente por el siguiente parámetro que representa los argumentos de este where. En este caso solo hemos puesto un símbolo de interrogación y es sustituido al momento de ejecución de esta consulta por este arreglo cuya cantidad de elementos solo es 1, tiene un número 25 y es sustituido acá. Creo que es cuestión de gusto cómo quieran ustedes ejecutar las consultas, si lo quieren hacer con este mecanismo query o a través del mecanismo de la presentación anterior, que es usando el método rawQuery. Luego podríamos establecer otros parámetros como groupBy, ordenándolo a través de ordenando nuestros o agrupando nuestro set de registros consultados a través de un campo determinado. Podríamos filtrar esos groupBy a través de la cláusula having, que no la he utilizado tampoco acá. Y de forma opcional, y en este caso sí lo utilicé, es el orderBy. En este caso ordeno la lista en base a los nombres de forma descendente. La siguiente porción de código es la misma que acabamos de explicar y no tiene mayor implicación. La forma de eliminar registros, pues, como pueden ver, igual abrimos la base de datos empleados SQLite. Abrimos la base de datos para escritura porque vamos a proceder a modificar información que está en ella, en este caso borrar registros. El método SQL nos permite borrar registros de esta forma. Podríamos confirmar con un mensajito de registro eliminado y luego cerrar la base de datos para liberar recursos. De igual forma podríamos modificar registros siempre abriendo la base de datos como escritura y actualizando, por ejemplo, la base de datos, en este caso la tabla de empleados, modificando los nombres con este valor. Por supuesto, considerando los where, ¿verdad? No, porque solo se trata de un ejemplo, pero no se les olvide que para todo delete y para todo update siempre es necesario colocar una cláusula where para borrar los registros que cumplan con nuestra condición establecida en dicha cláusula. Procedemos siempre a liberar los recursos utilizados por esta base de datos. La ubicación de esta base de datos nosotros podríamos monitorearla en nuestro emulador a través de las opciones con Android Studio Tools, Android y Android Device Monitor en la ficha llamada File Explorer. Luego de esta existe una carpeta llamada Data. Dentro de esta otra carpeta llamada Data, y aquí podemos buscar el paquete que representa a nuestra aplicación. En este caso es este que está por acá, buscando la carpeta Databases. Estos dos archivos, en este caso este vendría siendo como el journal o el log de esta base de datos, podríamos seleccionarlos y podríamos llevárnoslo a nuestro
computador o traer desde nuestro computador con este otro icono que está por acá, ¿verdad? Para analizar esta base de datos fuera del emulador. Vamos a ver un pequeño ejemplo con lo poco que hemos visto hasta este momento, y es cubriendo el botón agregar, consultar, eliminar y modificar. Y bien, tengo acá un ejemplo, un proyecto que inicié llamado ejemplo SQLite, en el cual tengo la base de datos, o más bien dicho la clase que va a gestionar la base de datos tal y como lo mencionamos en la presentación. Este es todo el código que tiene. Tengo un layout en el cual tengo 4 botones y un list view. Vean su código por acá. Cada botón se encarga de llamar a su respectivo método: agregar, consultar, eliminar, modificar, y el list view que tengo aquí al final, que se llama lst empleados. Tengo por acá mi clase principal, en la cual tengo los métodos de los cuales acabamos de estar hablando en la presentación. Tengo también la aplicación en funcionamiento en el emulador. Vamos a proceder a agregar un registro. Recuerden que es un ejemplo simple para que comencemos a entender el funcionamiento de SQLite. Sabemos que nuestra información puede residir en Internet a través del consumo de servicios web, por ejemplo, y almacenar la información en un servidor remoto. Pero muchas veces algunas aplicaciones van a necesitar de guardar o alojar información temporalmente y de forma local. Entonces SQLite es una buena opción en la cual nosotros vamos a necesitar en ciertas ocasiones, incluso que no tengamos acceso a Internet, poder consultar o consumir información de forma local en el móvil. Este caso es un caso sencillo. Posteriormente mostraremos un caso un poco más complejo. Veamos. Usemos el botón agregar, y en este caso hay un registro agregado. Eso podríamos consultarlo con este botón que se encarga de hacer el query respectivo, y acá muestra la información en esta lista. Podríamos eliminar ese registro. Aquí está la confirmación del registro eliminado. Si volvemos a consultar, no hay ningún registro nuevamente. Vamos a agregar otro, lo volvemos a consultar. Como pueden ver, el ID va autoincremental, ahora tiene el número 2. Procedemos a agregar uno más y volvemos a consultar, y nuestra lista se alimenta ahora con 2 registros. Vean cómo el ID se va incrementando de forma automática. Podríamos modificar todos los nombres de estas personas, por supuesto, solo es una demostración. Si damos modificar y volvemos a consultar, los registros han sido modificados de forma masiva. Y entonces podemos ver que esta base de datos SQLite está funcionando muy bien. Ahora procederemos a hacer una demostración de un ejemplo adicional que es un poco más elaborado, el cual consta de 2 tablas. Una que tiene la lista de continentes, y podríamos consultar algunos de los países que están ligados a ese continente. O podríamos, por ejemplo, agregar información de un país. Por ejemplo, el nombre del país, su ubicación como latitud y longitud. Podríamos borrar un registro. Podríamos modificarlo. Así, de esta forma podríamos demostrar las 4 operaciones que podemos realizar con los datos, como ustedes saben: consultar, eliminar, modificar y eliminar. Veamos este ejemplo. Ok, lo tenemos en ejecución en este emulador. Vamos a proceder a consultar a través de un control de tipo spinner. Mostramos la lista de continentes, por ejemplo de América. Hacemos un clic en consultar y podemos ver la lista de algunos países que hemos agregado de forma predeterminada y ligados al continente América. Veamos si Europa tiene ligados algunos. Consultar, tiene algunos. Podríamos también hacer un clic en uno de estos países. Por ejemplo, voy a hacer un clic en Alemania, y esto nos conlleva a una actividad que permite editar la información de este país. Por ejemplo, voy a cambiarle la latitud con
algunos valores que por supuesto están fuera de orden, pero solo es para cuestiones de ejemplo. Vamos a guardar. Y si ahora procedo a ver, por ejemplo, nuevamente este país, deberá notarse que esos cambios están en efecto guardados. De igual forma podría eliminar un registro, y esto lo he dejado de una forma haciendo un long click, digamos, manteniendo presionado una opción de esta lista. Por ejemplo, Francia, si mantengo presionado acá, se despliega esta consulta en la cual podríamos decir si el registro se quiere eliminar o no. Si respondo que no, pues no sucede nada. Mantengo presionado otra vez acá y ahora digo que sí, lo quiero eliminar. Se borra de la tabla y además se refresca la lista para que se vea el efecto de borrado. Podríamos agregar un nuevo país. Podríamos ligarlo, por ejemplo, a Asia. Por ejemplo, podríamos decir que es Corea. Y podríamos de forma predeterminada pues haber investigado su latitud y su longitud. Para este caso son valores inventados, por supuesto, de Corea. Cuando voy a consultar, vamos a ver que este registro está anexado, es de Asia, está por acá, Corea. En efecto, entonces vemos que podemos hacer cosas más complejas con SQLite. Realmente esta es todavía muy básica, pero me gustaría que ustedes pudieran, a partir de los ejemplos que hemos visto y con los conocimientos que hemos adquirido de uso de controles y listas, poder ponerse como meta realizar este ejemplo que ustedes han visto por acá.